Con nuestra Pitu todavía en el estudio repartiendo besos, abrazos, despidiéndose. Ella es así. Adiós, Pitu. Huele a café en el estudio 101 de la Casa de la Radio. Esto significa que empieza nuestro tiempo de conversación, de tertulia, hoy con Gabriel Sand. Hola, Gabriel. Marta Nebot. Muy buenas. Hola, Marta. Y Mireia del Pozo. Hola, Mireia. Hola, muy buenas tardes. Que se han quedado locos con Pitu, claro. Están todos ahora revisando muñecas de hijos. Madre mía. Nuestra Pitu. Mía. Y por aquí, como siempre, Maribel Sánchez de Haro, que se apunta a cada tertulia. Exactamente. Yo os abrazo, no os beso, que lo sepáis. Anda, que yo, anda, pues mira que vos anda, tengo. ¿cómo se ha quedado? Bueno, pues yo todo, yo abrazo, beso y todo lo demás. A mí no había que pedírmelo. Anda, que tú. vamos a empezar me siento por muy lo besucona. último con los abrazos y besos de Marta. El Supremo mantiene en libertad a José Luis Ábalos después de negarse a declarar. Marta. Bueno, esta noticia acaba de salir del horno, ¿eh? Por eso la tratamos en nuestra mesa del Hay café. que cogerla con guantes de estos para no quemarte. Sé que queréis participar. Bueno, vamos a daros unos datos para ubicarnos, ¿vale? El magistrado entiende que no hay motivos justificados para el encarcelamiento preventivo, con lo que mantiene las medidas cautelares que le impuso en febrero. Esto contrasta un poquito con otras cosas que hemos visto del caso, por ejemplo, Santos Cerdán, ¿no? Exactamente. En el caso de Ábalos, pues desde febrero está sin pasaporte, con prohibición de salir de España y con la obligación de comparecer ante el Supremo cada 2 semanas. Eso sí, el juez ha expresado su estupor porque siga siendo diputado, existiendo contra él indicios de muy graves delitos, y sugiere además un cambio en el reglamento del Congreso para impedirlo. ¿Os ha sorprendido todo esto, Gabriel? Por ejemplo, empezamos contigo. Pues mira, no, porque, a ver, la justicia en general y el Supremo en particular es muy suya a la hora de establecer medidas cautelares. Vamos a ver, privar de libertad a un ser humano, aunque sea José Luis Ábalos, es una decisión que para cualquier juez y fiscal, cuando lo pide, es una decisión y tiene que ser muy meditada. No había, al parecer, riesgo de fuga, no lo parece, porque lleva año y medio como está, y tampoco parece que haya riesgo de destrucción de pruebas, porque ya se van saliendo cosas. Hemos visto unos fajos de billetes por ahí ayer y tal, pero evidentemente todos los indicios incriminatorios van en la línea que van, y su propio silencio es incriminatorio, pero tiene lógica. Ayer me lo decía un expresidente del Congreso, tiene lógica que siendo cualquier persona, pero además si eres diputado, miembro de la soberanía popular, el juez, en este caso el magistrado del Tribunal Supremo, como dicen los castizos, se la coja con papel de fumar para que no haya ningún elemento de posible nulidad del proceso. Yo creo que esta es la clave de bóveda del asunto. Tú, Marta, ¿qué opinas? A ver, es muy complicado siempre hablar de estos temas, ¿no? Pero yo es verdad que en un primer momento puse en entredicho el encarcelamiento de Santos Cerdá, porque no entendía por qué uno sí y otro no. Y ese agravio comparativo sigo sin entenderlo. Es verdad que en el caso de Ábalos, ahora que entrará en prisión, pues es difícil de explicar, entre otras cosas porque se le han permitido cosas tan peregrinas como mudarse sin que se haya registrado su casa. En fin, insisto, hay agravios comparativos llamativos con respecto a lo que se ha hecho con Santos Cerdá y lo que se ha hecho con él, que yo sigo sin entender. Decían que era por peligro de destrucción de pruebas, ¿no? En el caso de Santos Cerdán. A ver, claro, pero uno sí y el otro no. Eso es lo que yo no entiendo. Pero es que en el caso de Ábalos y Koldo, yo tengo la sensación, Koldo es el asesor de Ábalos, que tanto el fiscal como la UCO, como el propio juez en sumario ya tienen bastantes indicios. En el caso de Santos Cerdán no está tan claro, porque Santos Cerdán, digamos que cumplió eso de primero de mafia, si me permites la broma, David, que es pasar desapercibido, cosa que Ábalos no ha hecho en ningún momento de su vida. Es más, lleva una vida, como decían antiguamente, Muy expuesta. Muy expuesta. Y entonces, claro, te iba a decir que le traigas con Pitu el próximo día aquí a hablar del tema. Oye, pero es cierto, no quiero hacer bromas con esto porque es un tema muy serio, es un tema que a mí me enciende, el tema de los tratos, el maltrato, digamos, verbal a las mujeres, esas conversaciones que hemos pillado a él. Nada menos que exministro de Fomento, el hombre que se sube a la tribuna a decirle a Mariano Rajoy, usted se tiene que ir de la Moncloa para que la decencia entre allí. El hombre que hizo un vídeo diciendo yo soy socialista fuerte feminista. A este tipo le hemos escuchado decir unas cosas tremendas, repartirse en mujeres prostituidas, con su colega Koldo y tal. Es decir, hay una serie de indicios que en el caso de Cerdán no hay. Hasta el momento en el que la UCO emite su informe, hace ya 4 meses, aquí todo el mundo, Marta me podrá corregir si estoy diciendo lo contrario, nadie sospechaba nada
de Santos Cerdán. Se puso la mano en el fuego por él un día esa antes, es la historia. ¿no? Mireia, ¿qué opinas tú, Mireia del Pozo? Pues no me ha cogido para nada de improviso el tema, porque hace 2 días ya hizo un movimiento, a mi parecer, totalmente estratégico. Con esto de que no se ponía de acuerdo con su abogado, de que hasta aquí abogado, y por lo tanto el movimiento estratégico viene cuando coge un abogado de oficio. Y claro, lógicamente, pues que todavía no estaba preparado. Con lo cual, aquí lo que está haciendo también es ganar tiempo. Estoy totalmente de acuerdo con lo que decía Gabriel, con la privacidad de la libertad. La privacidad de la libertad son palabras mayores. La libertad es cuando estudiamos Derecho, es el bien número 1 a proteger. Libertad nos referimos siempre a libertad de movimiento desde el ámbito legal. Con lo cual, pues ya os digo, yo tenía muy claro que esto iba a pasar, y más después de estos 2 días. Ahora, no es que esté de acuerdo con el tema para nada, después de las barbaridades que ha hecho y estos agravios comparativos. Bueno, mañana está citado a declarar Koldo, por cierto. ¿Qué os parece que el juez, Marta, haya reprochado a Ábalos que siga siendo diputado? Porque claro, él mantiene ese acta de diputado para continuar siendo aforado, ¿no? A mí me parece que hace un flaco favor al partido, que hace un flaco favor al gobierno, que hace un flaco favor a la política, que hace un flaco favor a su historia como socialista. Me parece que en ese sentido, obviamente está jugando solo su baza. Una baza que además parece como que guarda, no como infinita, sino que en algún momento va a utilizar. De hecho, esta mañana le ha venido a decir al juez, mire usted, cuando le han acusado de la mala intención, de la maniobra, de tratar de cambiar al abogado para dilatar el asunto, él ha alegado, bueno, mire usted, yo podría haber entregado mi acta hoy, lo que devolvería la causa a la Audiencia Nacional, y esto habría retrasado el caso otro mes, 2, o vete tú a saber cuánto. Entonces él guarda esa baza para utilizarla cuando sea, ¿no? Entonces me parece que es evidente que el señor Ábalos sabe que tiene muchas papeletas para acabar siendo condenado, y que lo que está haciendo simplemente es una estrategia de defensa en la que va a hacer todo lo posible por salir lo mejor parado de esta historia. Lo más lamentable de todo esto para mí es cómo salpica efectivamente a la historia de este gobierno, que es indiscutible, pero también cómo nos pone a la sociedad en la obligación de hacer un ejercicio de madurez para distinguir y tener muy claras las cosas, lo que sí está demostrado y lo que no. Decía hace un momento Gabriel una palabra que a cualquiera que le haya sonado seguro que le ha chirriado la oreja, igual que a mí: fajos de billetes. Bueno, fajos no hemos visto unos sobres, unas fotos de unos sobres con el logo del Partido Socialista, unas fotos que a mí me parecen muy intencionadas, porque esos sobres lo que tenían dentro eran las liquidaciones de cuentas de ellos con los gastos dentro del Partido Socialista, que el Partido Socialista entregó a la UCO, esas documentaciones que están ceñidas al céntimo, y que está demostrado, hasta donde sabemos a día de hoy, que ahí no hay absolutamente nada que tenga que ver ni con dinero negro, ni con financiación irregular. Lo que hay son 95.000 euros en gastos del señor Ábalos, que no se sabe con qué pagó, que no se sabe de dónde sacó, pero que no se sepa de dónde sacó no implica que salieran del Partido Socialista. Gabriel. Y esto hay determinados medios de comunicación que no lo están respetando, que lo están poniendo en titulares como la caja B del Partido Socialista. Es que el juego ahora, porque se utiliza todo y... No hay ninguna prueba, por el momento, Marta, en esto estoy absolutamente de acuerdo, de que haya una caja B. Pero sí es cierto que tanto el juez como la UCO, como Fiscalía, sospechan que todos los manejos que hacía, eso que la UCO llama en su informe primigenio, la organización criminal que constituían primero José Luis Ábalos y Koldo, y luego Santos Cerdán, Koldo y José Luis Ábalos, ha manejado un dinero de una forma tan libérrima que puede haber chocado con lo que es la financiación del partido, que no está aprobado bajo ningún concepto que eso sea ilegal ahora. Ahora, también te digo, yo no me estaba refiriendo a los sobres famosos de los céntimos, que evidentemente es una liquidación de gastos. Me parece más o menos ortodoxo que te lo den en dinero y no por transferencia, pero bueno, eso es opinable. Yo estoy refiriéndome al famoso vídeo de Koldo que publican los compañeros de The Objective ayer y hoy, con unos fotogramas. Ese vídeo aparentemente lo graba Koldo, nadie lo ha desmentido, y ahí se ven fajos de decenas de miles de euros en billetes de 50 euros y hoy de 100. Quiere decir, eso sobre lo cual Ábalos no ha querido hablar a preguntas del juez, lo cual, Marta, es más que significativo. Creo que nos debe hacer
ponernos en guardia. Yo no digo que haya una financiación o una caja B del PSOE. El PSOE está intentando, evidentemente, decir que esto es una historia de 4 golfos que se auparon al poder en el camino. Es que a lo mejor lo es, Gabriel. Bueno, si no te digo, pero si no es te que digo el beneficio no. de la duda debería estar también encima de la mesa y la presunción de inocencia. Y yo estoy viendo titulares en medios de comunicación, Gabriel, que no respetan esto. Bueno, esto tan simple y tan sencillo. Vamos a ver, es que eran secretarios de organización del PSOE. ¿Y qué? ¿Cómo que y qué? Pues que eso no te puede llevar, sin ninguna prueba, Gabriel. Eso no te puede llevar sin ninguna prueba, sin ningún informe de la UCO, sin ningún informe de nadie, a decir que hay una caja B y que el partido está pringado. Pero si es que nadie... se puede decir, es una falsedad. Pero vamos a ver si es que el informe de la UCO te está diciendo que de los ingresos que tienen Ábalos, Cerdán Coldo, hay un dinero que sale del PSOE y que no se sabe de dónde viene esa salida de caja. Que eso no es así, ¿sí? Gabriel. No, perdona, que me dedico a estudiar el informe de 300 páginas. Que no es así, que lo que sale del PSOE está dentro del informe que ha entregado el PSOE al céntimo. Al céntimo. De momento hay 500 euros que dice que no. Y el resto, como tú bien dices, son sospechas. Sí, es verdad, es verdad. 500 euros. Ahí es verdad, tienes toda la razón. No quiero mentir, no quiero negar ninguna evidencia que efectivamente esté en el informe. Perdóname un segundo. No, es que esto es importante lo que has dicho. Hay un descuadre en 6 años de liquidación de estas 3 personas de unos 500 y pico euros. Eso da para poner caja B del Partido Socialista, dinero negro, financiación irregular, gobierno vete en titulares. Pero ¿cómo gobierno? Nadie ha hablado de gobierno vete. No vayas 7 puntos más allá. Titulares. Simplemente por alusiones, una cosita. Por alusiones, y te digo, Marta, cuando sale todo el tema Bárcenas, todas las declaraciones al Tribunal de Cuentas del Partido Popular, oye, estaba todo niquelado. Y luego decías, ya, por muy niquelado que me diga el Tribunal de Cuentas que estaba, había una caja B. Mireia, claro, pues que aquí no hay nada que tenga de momento. Perdona, digo que como que no estoy. Perdón, Mireia, queremos conocer tu opinión entiendo también. Perfectamente que el hecho de estar en Barcelona, no estar físicamente ahí y que me veáis en la mesa, claro, suceden por eso quiero que participes. Yo respeto, os escucho. Entonces, a ver, más allá de esto y entrar tan al detalle, aquí hay 2 temas y como ciudadanía también tenemos que tenerlo claro, y es que la ciudadanía está harta de ver que suceden este tipo de cosas, porque no es un hecho puntual. Y no me vengo a referir a nivel del Partido Socialista. En cualquier partido, o sea, la sociedad civil está muy desgastada a nivel político y se siente muy desvinculada. O sea, hay una falta clara de liderazgos, de valores, de honestidad, de hacer las cosas bien hechas. Y ante movimientos, extorsiones y lo que ha sucedido aquí, que ya se verá si realmente ha sucedido o no, pero hay cosas que se han visto que sí que han pasado. Entonces, ante esto, lo que se pide es que se actúe y que se acabe con todo ello. O sea, yo creo que como sociedad no podemos permitirlo y tenemos que poner el grito en el cielo y pedir a la justicia que actúe del mismo modo también que a los políticos y políticas. O sea, es que vamos a llegar a un punto que casi deberían hacerse pruebas de admisión para ser personal político. Que es así de claro. En eso, Mireia, creo que todos estamos de acuerdo que estas cosas hacen un daño enorme en general a la política, a la confianza, y al país. A la democracia, ¿no? Ahí viene, es que acaba haciendo temblar las bases de la democracia. Y la palabra democracia es una palabra mayúscula. Y además da como, en fin, alimento a los que van contra la democracia y los que quieren desprestigiarla. Es el gran problema. Hacemos una pequeña pausa. Radio Nacional de España, la radio por delante. Creemos que la cultura es un empeño colectivo, una construcción hecha... Hay una voz esperándote. La cultura en la que creemos no es banal. Un espacio para escuchar. A veces crea belleza y nos serena. Conversar, descubrir. Nos desconcierta, descoloca nuestras historias, sonidos. El orden que creíamos establecido. Cada fin de semana se abren las puertas a una nueva forma de vivir la cultura. Siempre le da sentido a la vida. El Ojo Crítico, Ángeles Caso. Que nuestra cultura sea rica, diversa, libre, crítica. El Ojo Crítico. Los fines de semana a las 12:30 del mediodía, las 11:30 en Canarias. Radio Nacional de España.
Seguimos charlando en las tardes con Gabriel Sanz, con Marta Nebot, con Mireia del Pozo, y vamos a hablar ahora del rezo musulmán que prohibió el Ayuntamiento de Jumilla y que el Gobierno acaba de recurrir esa decisión, ¿no? La Abogacía del Estado considera que ese veto solo responde a una finalidad ideológica de exclusión religiosa y pide la suspensión cautelar. Os acordaréis, 28 de julio, PP y Vox aprueban en pleno excluir de las instalaciones deportivas municipales de cualquier uso religioso, cultural o social. La Abogacía del Estado argumenta ahora que el efecto inmediato sería excluir el Ramadán, la fiesta del Cordero, porque no hay constancia de otras confesiones religiosas que hayan celebrado actos en ese lugar. A ver, se supone que un ayuntamiento debe cumplir, ¿no?, el principio de neutralidad confesional, Gabriel. Sí, es evidente que hay la alcaldesa de Jumilla, en este caso, por necesidad de un voto de Vox, el concejal de Vox, para sacar adelante los presupuestos, pues como en el famoso aleteo de la mariposa que provoca un terremoto en China, provocó un terremoto básicamente en el PP, en toda España, porque junto con el tema de los incendios y el tema de Torre Pacheco fue lo más hablado, linkado y cliqueado, ¿no? A mí me parece un asunto triste porque creo que la convivencia y sobre todo la convivencia y el respeto religioso entre culturas diferentes es fundamental para favorecer esa convivencia. No hay nada que impida que un musulmán pueda ejercer su derecho a rezar a Alá, como los cristianos rezan a Dios y como los budistas rezan a Buda. Y en ese sentido, si el pabellón polideportivo de Jumilla se puede utilizar para hacer un partido de balonmano o para hacer unas jornadas de catequesis o ¿por qué no se va a poder hacer ¿cuál es el motivo para que el Ramadán no se pueda celebrar? Porque vamos a ver, entre los votantes musulmanes, de creencia musulmana, las hay de todas las tendencias. Es decir, se está atacando o se está haciendo contra una religión muy determinada, cosa que un Estado, no digo laico, que no lo somos, aconfesional, no lo puede permitir, porque se está atacando a alguien por el mero hecho de su origen. Ese es uno de los temas. Traemos este tema a la mesa porque han saltado más noticias sobre esa convivencia, vamos a decir, entre culturas, ¿no? Otro titular, Marta. Los comedores escolares de Ceuta solo servirán carne halal para no molestar a los musulmanes. Ningún niño podrá comer cerdo en esos comedores escolares. ¿Qué os parece? Nos vamos al otro lado. Marta. La convivencia en particular en Ceuta y Melilla es más compleja, me atrevo a decir, y sin embargo más ejemplar. Yo diría muy ejemplar. Exactamente, exactamente. Un sitio donde realmente estamos mucho más mezclados que en otras comunidades autónomas, es donde no hemos visto los jaleos que hemos visto en sitios como Torre Pacheco, ¿no? Entonces, yo de momento pongo en stand-by esa decisión, que entiendo que tendrá que ver con algunas quejas, con que hay una mayoría musulmana de niños en esas aulas y que a lo mejor no se excusa, ¿eh? Tiene sentido. Yo no lo sé, no sé. No se excusa, no lo es. ¿Me dejas Marta, no. que acabe el argumento? Sí. Vale, pues lo que quería acabar de decir es que como no conozco el entresijo de la noticia, en qué contexto se ha aprobado esto, no me atrevo a descalificarlo de entrada. Me parece que tendríamos que tener mucha más información para poder decir eso. Pues yo sí me atrevo a descalificarlo de entrada, y perdón, David, que te corte. Está publicado en el BOE. Porque si está publicado en el BOE, es decir, es una discriminación a cristianos o católicos, llámalos como quieras, o no musulmanes por el hecho de serlo. Y eso es algo que en el territorio español, y Ceuta lo es, no se puede permitir. Y hablamos de Mireia, colegios públicos. ¿Cómo lo ves tú, Mireia? A ver, Melilla precisamente lo que es un modelo de integración total y absoluto. Es diversidad, es fusión, es convivencia, es justamente la ciudad ejemplo donde conviven 4 idiomas por una parte, y luego está el Islam, el cristianismo, el judaísmo, el hinduismo. Justamente hace 2 años se puso como ejemplo y ahí se celebró todo un encuentro muy grande de paz. Con lo cual, es aquello de decir, vamos a tener la cabeza clara. Ahora, eso sí, respeto. Claro, lo que no se puede hacer es la imposición, sino precisamente es esta convivencia desde la integración. Tenemos que tener muy clara la palabra integración. Aquí, cuando hablabais de los comedores, a ver, en el caso de Melilla en concreto, el Islam pues es la religión de más del 50% de la población. Cada persona tenemos el derecho a creer, a pensar lo que queramos, y deben haber pues mezquitas, debe haber los centros, debe haber iglesias. Ahora, eso sí, que nunca
una de las religiones o una de las culturas se imponga a la otra. Mireia, debe haber chuletas de cerdo en los comedores escolares. Sí. Mira, le guste o le deje de gustar a alguien. Es que es así. Eso es la convivencia. Debe haber de todo. Aquí viene el tema. Debe haber de todo. Claro, igual que cuando hay todo, personas vegetarianas. Hay personas vegetarianas, pues y menú vegano. Exacto. Sí, sin gluten también. Mira, una de las cosas que ha sido un bulo estos días es que, lo vamos a decir bien, el gobierno de España en ningún momento prohíbe el consumo en los comedores escolares porque depende, esto es un bulo que se ha dicho, porque depende de las comunidades autónomas y ciudades autónomas. En Ceuta, con el PP, por cierto. O sea, el que ha tomado esa decisión en concreto es el Partido Popular. Pues un error del dirigente local o el presidente de Melilla. Es que, quiero decir, si estamos hablando de principios, es que es un tema muy concreto de derechos que tú tienes la obligación como máximo dirigente de la ciudad de proteger. Vamos un instante con Toni Cano, vamos a la calle, a la Gran Vía de Madrid. Toni, buenas tardes. ¿Qué te dice la gente sobre este asunto del rezo musulmán que prohibió el Ayuntamiento de Jumilla? Pues mira, estoy hablando con 3 chicos que podrían ser una radiografía perfecta de España. Tengo un chico de Bilbao, tengo un chico que vive aquí en Madrid, de familia migrante, y un chaval de Las Rozas, pero ha querido matizar, de Las Rozas del pueblo, de toda la vida, nada que ver con las urbanizaciones que las rodean. Entonces les preguntaba por eso, el gobierno recurre a la decisión del PP y Vox de prohibir el rezo musulmán en Melilla. ¿Qué os parece eso? Pues sinceramente me parece que últimamente está habiendo un discurso muy radicalizado que daña mucho la cultura en este país y la pluralidad religiosa en este caso. Y no estoy nada de acuerdo con ello, porque creo que a lo largo de la historia, o sea, España es lo que es por las distintas culturas que han pasado por la península, y eso ha hecho un país, pues, como es, en cuanto al lenguaje, en cuanto a música, en cuanto a cultura. Entonces, ¿para qué vas a...? ¿Para qué vas a prohibir el rezo, ¿no? O sea, totalmente a favor de recurrir, ¿no?, esa decisión. Pues nos hablan desde Las Rozas y a ver desde Bilbao. Pues un poco lo mismo, yo totalmente en contra de esa idea, y es una cosa que efectivamente está ocurriendo, sobre todo esas son las ideas que están teniendo por la parte de ideología de derecha. Y pues teniendo en cuenta que España es un país aconfesional, con lo cual no está impuesto ninguna religión, cada uno es libre de rezar en la religión que sea, o sea, ser de la religión que fuese. Y luego tenemos una persona de familia migrante que tú llegaste aquí muy pequeño, ¿no? Desde Chile. Eso es, llegué con 2 años, vinimos toda mi familia desde Chile y llevamos viviendo aquí unos 21 años, vamos a cumplir en el próximo marzo. Y, o sea, mucho pide la derecha de libertad de expresión, pero luego cuando otra cultura o otra religión quiere expresarse libremente, pues no les dejan. Es un poco hipocresía nuevamente por parte de la derecha. Pues ahí tenemos esta opinión de chavales. Exactamente, que además son muy jóvenes, ¿no? Que nos hayas ofrecido 3 opiniones sensatas de gente joven, hablando sobre esto, sobre lo que solo era una amenaza de la ultraderecha, y que cuando, en fin, se puede hacer realidad, como hemos visto, al aprobarlo un ayuntamiento, ¿no? Marta. Sí, a mí me gustaría añadir sobre lo que habíamos comentado de Ceuta y Melilla, de los centros de halal. He estado tratando de buscar más información y está publicando Maldita.es, que es una fuente de la que yo me fío, sí, que veréis, el pliego que firmó el Ministerio de Educación era para 12 centros escolares de Ceuta y Melilla. En todos estos centros los comensales islámicos superan el 76% y en 3 de estos colegios son el 100%. Wow. Y pasa otra cosa. ¿Y? Los pliegos contemplan el deber de las empresas a servir menús especiales por motivos de salud, éticos o religiosos. Quiero decir, si alguien dice, mire usted, yo quiero una chuleta, se la tienen que poner. O sea, el Gobierno de España, el Ministerio, en ningún caso ha prohibido la carne de cerdo. Además, quiero recordar otra cosa a la hora de llevarnos las manos a la cabeza. Yo no sé si tenéis niños en edad de menús escolares. Sí. Yo sí. Comen como mucho carne 2 días en semana. Lo normal es que haya mucho pollo, porque es más fácil para los niños, y que haya algo de ternera. No siempre hay cerdo, porque además, de hecho, el colesterol, bla, 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 te quiero decir, luego a nivel nutricional eso tiene además otras connotaciones. Entonces, con esta información un poquito más detallada, y teniendo en cuenta efectivamente que según qué competencias con respecto a esto también involucran al gobierno local,
pues oye, ya cada uno en su casa que se haga sus cuentas y piense lo que estamos haciendo y lo que no, lo que se está haciendo y lo que no, y piense en esos titulares que dicen que es que el gobierno de España ha prohibido el cerdo en los colegios de Ceuta y Melilla. Bueno, yo me he enterado al llegar aquí al estudio de lo del tema de Ceuta y Melilla, con lo cual no tengo la información que tiene Marta, pero sí te digo, tampoco, como principio, creo que la intolerancia es un camino siempre de doble vía. Y tan intolerante e inadmisible es lo de Jumilla como el hecho de marcar en el boletín oficial del Estado que tiene que ser halal, y que si yo mañana, mi hijo, no tengo ya hijos en edad escolar, el hijo de Marta quiere tomarse una chuleta, pues tiene que ser algo especial. Yo creo que eso no se debe marcar, porque, quiero decir, el señalamiento es el origen de muchas intolerancias, como ha ocurrido en Jumilla. Si es que lo tenemos en este lado del Mediterráneo y no queremos exportarlo al otro lado, que es una ciudad tan española como es Melilla, ¿no? Yo particularmente creo que tenemos que ser lo mismo de exigentes con una parte de esas culturas que a veces, y hay gente que quiere enfrentarlas, que con la otra. Y si no aceptamos una intolerancia de este lado, y cuando quiero decir de este lado digo de los que nos consideramos muchos españoles, que diría Mariano Rajoy, no se puede tolerar ninguna intolerancia desde el otro lado. Mira, ya que hablabais de hijos, hijas en edad escolar, vamos a hablar, este es nuestro siguiente tema, vamos a cambiar de asunto, vamos a hablar de las extraescolares de los niños y niñas y de si habría o no que ponerles límite. Bueno, pues es un temazo, ¿no? Porque en España no solo nuestros hijos terminan el cole tarde, mucho más tarde que en otros países, sino que luego les cargamos, ¿no? Con esa agenda, Maribel. Sí, ya se empieza a hablar de síndrome del niño apresurado, esas tardes sin respiro, el inglés, la música, el baloncesto. El 15% de los niños están estresados, el doble que antes que de la pandemia, lo dice la Asociación de Médicos de Familia. Queremos que los niños crezcan demasiado rápido. ¿Qué está pasando? Hay muchos padres que sí, que quieren que sus niños crezcan demasiado rápido porque los ven como, en fin, una molestia. Mireia. Bueno, Sí. hay niños y niñas que tienen una agenda más apretada que un ministro. Tanta intensidad, tanta actividad, Mireia, tanta responsabilidad no puede ser buena. Mira, justamente formo parte del centro del centro Bye Bye Ansiedad, y esto es uno de los temas que más nos ocupan, porque justamente estas extraescolares no deberían, luego cada cual que haga lo que quiera, pero las extraescolares no deberían ser de más de 4 horas a la semana para evitar el estrés, la ansiedad infantil y la fatiga, porque nos estamos encontrando con mucha ansiedad infantil. Entonces ya, si desde pequeños empezamos de este modo, pues mal vamos. Hemos de estar muy pendientes también de cuáles son los auténticos intereses y las habilidades de la criatura, porque a menudo, pues lo que no ha conseguido la madre o el padre, decimos, mira, que el niño o la niña aprenda inglés, por ejemplo, y al niño y a la niña no le interesa eso, y le acabas creando en esas horas de extraescolares, en vez de disfrute, que ahí viene el tema, y por eso también se crea esta ansiedad y este estrés, en vez de disfrute le acabas creando unas obligaciones. Entonces lo que se tiene que hacer es un equilibrio que sea saludable y fomentando también la comunicación y la confianza con los propios padres. Hay un vídeo viral que recomiendo de un niño ruso que tiene como 7 años, que no entiendes qué dice, pero abajo hay un cartel que dice: un niño rebelándose contra las formas neoliberales de la vida de la infancia. Y me parece que es espectacular. El niño viene a decir, en la traducción nos cuentan que el niño dice: es que no quiero ir al colegio, es que ¿por qué tengo que ir 5 días sí y solo descansar 2 y nunca tengo tiempo para hacer lo que yo quiero y siempre tengo que hacer lo que hay que hacer? ¿Y cómo es posible que mi vida sea así? Los ponemos a trabajar desde niños, por favor. Y es el colegio, Imagínate ya los extraescolares. Sí, rápido, Gabriel, vamos a... Sí, dime. Yo vivo en una ciudad del extrarradio de Madrid, del norte de Madrid, no voy a decir el nombre para no señalar, en la que un día, yendo al colegio a ver a la maestra de mi hija, me dice: mira, el problema que tiene aquí los padres, que tiene la población, es que aquí todos los niños son superdotados. Me lo decía en plan de coña. Sí, sí. ¿Y qué estaba diciendo? Pues que creo que quería decir que los padres proyectamos nuestras frustraciones, nuestros deseos. Es como el tipo que ves en el campo de fútbol los domingos gritando al árbitro en un partido de infantil. Sin gritar, pero en el fondo haciéndoles sobrecarga de trabajo, de ballet, de lo que sea, estamos machacando a unas criaturas que tienen derecho a la infancia. Tony Cano, tú estás con un grupo de profesores, ¿no? De maestros, casualmente. Cuéntanos. Concretamente así, estoy al lado de Diego, aquí en el Parque Infantil de Plaza España. ¿Qué opinas de la sobreagenda que llevan los niños?
Bueno, yo creo que al final la sociedad se mueve un poco en estar siempre ocupado, y yo creo que al final los niños tienen que tener tiempo libre para jugar, para relacionarse, para hacer cosas que están fuera de los deberes y del horario establecido, y tener un poco esa espontaneidad, ¿no? Hay que liberar la agenda a los niños, sin duda, ¿no? Exactamente. Pues lo hizo un profesor, que ha estudiado para eso. Lo hizo un profesor, y te lo digo yo, que deberíamos intentar que los niños y niñas fueran todo el tiempo posible, y cuanto más mejor, niños y niñas, sin que parezcan adultos estresados. Pues hasta aquí nuestra tertulia de hoy, porque ya no tenemos que tiempo violín, para más. equitación, piano, baloncesto, Escúchame, natación... ¿Qué hacemos con todo eso? Extraescolares están bien, pero siempre que sea algo lúdico y que a ellos les aporte. Exacto. Y que no les estrese más de lo que estresa ya de por sí el colegio. Yo es que era un niño muy rebelde. Tú como el ruso que ha dicho Marta. Yo como el ruso a tope, o sea, pellas, 2 días de cole, 5 libres. Exactamente. Así que muchas gracias, Gabriel, muchas Marta, Mireia. Muchas gracias a todos. Y muchas gracias, Maribel, también por acompañarnos siempre. Llega el boletín de las 5 y seguimos en las tardes. Mi verdad.